Pues continuamos con esta serie que empezamos hace 5 semanas, que titulamos Las advertencias finales de Jesús. Y entramos a la segunda advertencia que Jesús hace en esta parte final del sermón de Jesús. Ese sermón que es muy conocido, el sermón del monte. Y vemos a Jesús en esa parte que nos dio una primera advertencia. Esa advertencia tenía que ver, tengan cuidado, porque en esta vida hay dos puertas. Una puerta que es muy angosta, que te lleva a un camino muy angosto también. Pocos están transitando ese camino. Y el final de ese camino es muerte. Tengan cuidado de no entrar por esa puerta. Esa es la primera advertencia que Jesús nos hace. O mejor dicho, está hablando del estrecho, ¿verdad? Es el camino que lleva a la vida eterna. Lo estoy confundiendo. Por ese camino entren, pero hay otra puerta que es ancha, donde te lleva un camino espacioso, y ese camino espacioso termina en perdición. Tengan cuidado de entrar en esa puerta. Entonces, Jesús en esa parte es como si ya estuviera aplicando todo lo que dijo en ese sermón y le estuviera haciendo un llamado a sus oyentes. El llamado es a entrar al reino de Dios a través de esa puerta, porque es la única puerta que existe para poder entrar a ese reino que Jesús ofrece, que es de su Padre. Y el domingo pasado vimos que para que el pecador pueda entrar por esa puerta, debe ser convencido de tres cosas. Número uno, debe ser convencido de que está fuera del reino de Dios. Si él no está convencido de eso, no está persuadido de eso, pues no va a querer entrar. Número dos, debe ser también convencido, persuadido de que ese camino, que es cómodo, que es fácil y que muchos transitan por él, termina en perdición eterna. De igual manera, si tú no le hablas al pecador acerca de esta mala noticia, pues no va a querer aceptar la invitación. Y en tercer lugar, también tienes que convencerlo de que él es responsable delante de Dios de responder a este llamado que contiene el mensaje del Evangelio. Y bueno, hicimos una pregunta, ¿cuáles son las dos cosas que se necesitan para entrar por esa puerta que Jesús ofrece? Bueno, dijimos que dos cosas según la Biblia, arrepentimiento y creer. Arrepentimiento no es otra cosa que tomar la decisión de divorciarte, por así decirle, del pecado para venirte a casar con Jesús. O sea, abrazar a Jesús por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Ahora bien, lo que ahora vamos a ver a Jesús hacer, después de hacer este llamado, después de decirle a la gente, y tengan también cuidado de esa puerta que lleva a la perdición, lo que Jesús ahora va a hacer es dar una segunda advertencia. Y esa advertencia es: cuídense de los falsos profetas, porque ellos se empeñan. ¿En qué se empeñan? En convencer a los pecadores ¿a qué? A entrar por la puerta ancha que termina en la perdición. Y es como si Jesús estuviera diciéndole a sus oyentes en esta segunda advertencia: no solamente entrar por la puerta estrecha es dificultoso debido a las demandas del Evangelio, que te exige que dejes tu vida de pecado para empezar a vivir como Dios manda. Hay una razón más, como si dijera Jesús: entrar por esa puerta es tan dificultoso porque exige que dejes todo atrás, pero también porque en esa puerta están falsos profetas, por así decirlo. Enfrente de esas dos puertas hay falsos profetas que están ahí parados, que van a hacer todo lo posible para que las personas incautas e ingenuas entren por esa puerta que lleva a la perdición. Y es ahí donde Jesús hace una segunda advertencia. Es como si Jesús estuviera diciendo: estos falsos profetas están como los policías de tráfico, ¿verdad?, que están dirigiendo el tráfico, pero ellos están diciendo: entra, esta puerta va al cielo, por aquí es fácil, es cómodo. No le hagas caso a aquellos que están diciendo que es necesario entrar por la puerta estrecha. No, entra por esta, que es una puerta muy espaciosa. Y Jesús está diciendo: tengan cuidado, porque ese camino es muy popular, es muy ancho, es muy fácil, es muy cómodo, pero no lleva al cielo, lleva a la perdición. Entonces Jesús, después de invitarlos a entrar, Jesús está diciendo, en otras palabras: tengo que advertirles también que esto de entrar por esta puerta no solamente es dificultoso por las exigencias del Evangelio, sino también debido a los falsos profetas. Por lo tanto, guardaos de ellos. Mire, recordemos que el contexto en el que Jesús está haciendo esta advertencia de los falsos profetas es en el contexto donde Jesús, como ya dije al inicio, advierte sobre las dos puertas. Por lo tanto, tenemos que deducir que el cuadro que Jesús está pintando aquí a la hora de hacer esta segunda advertencia, él tiene en mente esas dos puertas. Y es como que en esas dos puertas, ambas puertas, hay un letrero que dice hacia el cielo, pero uno es verdadero y el otro no lo es, el otro es falso. Y bueno, según Jesús, la mayoría de las personas van a optar por entrar por la puerta ancha porque es un camino más fácil, más cómodo, y además no demanda de uno nada.
Mientras que la puerta estrecha, dice Jesús, son pocos la que eligen esa puerta, debido a que el camino es estrecho y exige mucho, incluyendo la voluntad del ser humano. Pero el asunto es que enfrente de estas dos puertas, por así decirlo, están parados estos falsos profetas. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo por oscurecer el camino y hacerlo ver como que es el camino que va al cielo. Y es un camino muy atractivo y empiezan a empujar a muchos a andar por ese camino. Entonces, según Jesús, este es el enorme peligro que existe a la hora de querer escoger, de querer decidir a entrar a esas puertas. ¿Por qué? Porque ahí están los falsos profetas. Y bueno, debido a la gran susceptibilidad que existe en la mayoría de las personas por falta del conocimiento de la verdad, pues ellos acceden rápidamente, ellos son seducidos y engañados rápidamente por las mentiras de los falsos profetas. Y hoy en día, debido a la gran proliferación de estos falsos profetas, pues muchos están siendo seducidos, muchos están siendo engañados a través de sus falsedades. Y mucha gente, como vamos a ver más adelante, a ver a Jesús decirnos, mucha gente, hermanos, creen que van al cielo. Ellos creen que creen verdaderamente. Y Jesús a muchos les va a decir, apartados de mí, yo nunca los conocí. Y estas personas creen que ya están dentro porque un falso profeta, como vamos a ver las próximas semanas, las doctrinas de los falsos profetas, un falso profeta le dijo que por el solo hecho de haber aceptado a Jesús intelectualmente, él ya era hijo de Jesús, hijo de Dios, por el solo hecho de haber hecho una oración. Pero en ese tipo de mensajes no se habló de las exigencias del Evangelio, no se habló del arrepentimiento, por lo tanto no hay salvación. Jesús acaba de decirnos aquí en el pasaje que leímos, por los frutos los van a conocer. Entonces, hermanos, hoy en día muchas personas, debido a que no están siendo expuestas al verdadero Evangelio, pues muchas de ellas están caminando creyendo que son salvas y no lo son. Y ellos, por el hecho de estar siguiendo una religión, creen que lo son. Y alguien podría decir, pero pastor, por lo menos, pues ellos están dedicados a las cosas espirituales. Recuerde que lo más importante es que sean sinceros. No que crean, que sean sinceros. Y bueno, según la opinión de Jesús, eso no es cierto. No importa tu sinceridad. Si tú estás en el camino errado, junto con tu sinceridad vas a terminar en ese camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen que rectos, derechos, que van al cielo, que son de Dios, pero su final es muerte, ¿verdad? Así que si tú estás interesado por el futuro de tu alma, escucha con cuidado lo que Jesús tiene que decirte aquí. Porque Jesús está diciendo, debes de tomar en serio estas advertencias, porque no va a ser la sinceridad lo que cuenta, sino abrazar de todo corazón estas verdades de las cuales Jesús nos está advirtiendo. Eso es lo que cuenta. ¿Qué hiciste con la verdad de Jesús? No va a importar de que si verdaderamente tú querías a Dios y querías llegar, no. Jesús dice, si tú tomas el camino equivocado, tú no vas a llegar a la vida eterna. Más bien vas a terminar en el castigo eterno, porque hay solamente dos caminos, no hay una tercera opción, dos caminos. Por lo tanto, si tú no atiendes a la verdad que yo estoy dando a través de estas advertencias, no importa lo sincero que haya sido, tú no vas a llegar a la vida eterna. Así que en esta tarde vamos a comenzar a estudiar esta segunda advertencia de Jesús, en la que probablemente usaremos los próximos 5 domingos. Y lo que vamos a ver en estos 5 domingos, número 1, que hoy vamos a ver esto, va a ser la definición de un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Si Jesús me dice que me cuide de ellos, pues yo tengo que saber que es un falso profeta, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues de quién me voy a cuidar si no sé verdaderamente qué es un falso profeta. Ahora, tenemos que dejar que la Biblia nos defina qué es un falso profeta. Usted quizá tenga ya una idea por las predicaciones que escuchaba, por lo que escucha aquí, pero siempre es mejor venir delante de la palabra de Dios y dejar que ella claramente nos defina, en este caso, qué es un falso profeta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver el engaño del falso profeta. O sea, qué es lo que el profeta hace para engañar a las personas. Y el día de hoy también vamos a ver esto. Y en tercer lugar, que esto es lo que vamos a ver los próximos domingos, es la doctrina del falso profeta. Y cómo detectar a un falso profeta sería un cuarto tema. Y en último lugar vamos a ver el destino final del profeta. Todas estas cosas que acabo de enlistar están explícitamente o implícitamente en este pasaje que acabamos de leer, Mateo 7, versículo 15 al 20. Así que vamos a comenzar en primer lugar viendo la definición de un falso profeta. Jesús aquí abre esta parte del sermón después de haber advertido, tengan cuidado porque hay una puerta muy ancha que lleva a la perdición, no entren por ella. Pues él viene y hace una segunda advertencia. Y dice ahí,
guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esa palabra guardados, la palabra griega prosejos, que significa prestar suma atención, o sea, manténganse en guardia, vigilen. ¿Por qué? Porque hay un peligro existente. Por lo tanto, ustedes tienen que vigilar, no se duerman. Hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Ahí no lo dice Jesús, ¿verdad? Los falsos profetas que vienen a nosotros, los cristianos, a la gente, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, como esto es verdad, hermano, esto de que existen los falsos profetas y vienen nosotros como lobos rapaces, están vestidos. Bueno, entonces, si queremos tomar en serio estas advertencias, pues vamos a definir con precisión lo que es un falso profeta. Una vez más, de lo contrario, de que me voy a cuidar. Bueno, probablemente muchos de ustedes han visto estos letreros. Cuidado con el perro. No nos hacemos responsables de ninguna lesión o de muerte inclusive. Yo creo que todos de alguna manera u otra hemos visto un letrero así. Beware of the dog. Quizás aquí en Estados Unidos usted haya visto de ese tipo de letreros. Este tipo de letrero no necesita mucha explicación porque todo el mundo sabe lo que es un perro, ¿verdad? Sin embargo, supongamos que alguien llega al barrio de Dallas y una persona le dice, ten cuidado con el pitbull rabioso y agresivo que anda suelto. Según Google, una pitbull es uno de los perros, por su genética canina, considerado más peligroso y más agresivo del mundo. Bueno, imaginemos que esa persona nunca ha visto un pitbull. Así que, ¿cómo va a saber que un perro es un pitbull si él no conoce las características de un pitbull? Él nunca ha visto a un pitbull. Bueno, a menos que se le dé una descripción detallada de ese perro, pues él se va a mantener alerta, ¿verdad? De lo contrario, cada perro que él vea le va a agarrar miedo. O sea, porque no sé cómo es el pitbull. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de los falsos profetas. Si tú no sabes distinguir entre un falso profeta de un verdadero profeta, bueno, pues ¿qué vas a terminar haciendo? Cerrar tus oídos a todos los profetas y cerrar nuestros oídos a todos los que predican, entre ellos los que predican la verdad, sería tan dañino como escuchar a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque cerraríamos nuestros oídos a las verdades de Dios. Dice la Biblia, Dios mismo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de Él. Toda persona que no tiene conocimiento de Dios va a perecer. Entonces te fijas que es tan dañino escuchar a los falsos profetas como cerrar tus oídos a cualquier profeta. No, o sea, tú tienes que abrir tus oídos a los profetas enviados por Dios. Así que Jesús no está diciendo aquí, cuídense de todos los predicadores, cuídense de todos los pastores. No, él dice ahí, guardados ¿de quiénes? De los falsos profetas. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es definir qué es un falso profeta. Y para eso debemos comenzar definiendo lo que es un profeta. Entonces, sabemos qué es la palabra falso, ¿verdad? Pero ¿qué es un profeta? Porque si no sabemos qué es un profeta, pues no vamos a poder definir qué es un falso profeta. Así que la pregunta es, ¿qué es un profeta? Bueno, la forma más sencilla de definirlo, podemos decir que un profeta es un instrumento, es un medio de comunicación de Dios al hombre. O sea, que es un profeta, es un instrumento, es un medio por el cual Dios se comunica con el hombre. En otras palabras más sencillas, más llanas, un profeta es un mensajero de Dios. Es un ser humano que Dios lo llama para darle un mensaje y ese mensaje, ese profeta sale y se lo lleva. En el Antiguo Testamento, pues se lo lleva al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero puede llevárselo a cualquier persona. Bueno, tal vez uno de los textos más claros, hermanos, que podemos buscar en la Biblia para apoyar esta definición, pues va a ser Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Este autor de esta carta a los hebreos empieza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por los qué? Por medio de los profetas, Dios así hablaba antes. Y lo dice el versículo 2, en estos tiempos postreros nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, de Cristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Bueno, estos versículos, hermanos, nos enseñan que Dios reveló su voluntad a su pueblo a través de los profetas. O sea, el pueblo conocía lo que Dios pensaba acerca de ciertas cosas gracias a que Dios llamaba a un profeta y entonces ese profeta iba y se lo revelaba al pueblo. De hecho, es importante mencionar que antes de la caída de Adán y Eva,
El hombre necesitaba conocer la voluntad de Dios. El hecho de que Adán estuviera en un estado perfecto, o sea, no había pecado, eso no lo hacía autosuficiente. Esto no lo hacía que viviera de acuerdo a cómo Adán quisiera vivir. No. Adán, vemos ahí en Génesis 1 y 2, que Adán tenía que escuchar a Dios. Y Dios se comunicaba a través de Adán verbalmente. O sea, por ejemplo, quizás ya parafraseando podemos ver a Dios diciéndole a Adán, Adán, ¿ves ese huerto? Bueno, hay que cultivarlo, hay que labrarlo. Adán, ¿ves ese árbol en medio del huerto? No comas de su fruto, no debes de comer de su fruto. Adán, ¿ves a esa mujer? Ciertamente tú has dicho que es huesos de tus huesos, carne de tu carne. Bueno, únete a ella y fructifica y sojuzga la tierra, y así sucesivamente Dios le habló a Adán. ¿Te das cuenta? Adán tenía que saber cuál era la voluntad de Dios. Así que vemos que aunque antes de la caída el hombre necesitaba que Dios le revelara su voluntad, esto es bien importante porque esto nos enseña que si Adán, estando en un estado perfecto, necesitaba escuchar a Dios y no podía él guiarse por los impulsos de su corazón, bueno, cuanto más nosotros lo necesitamos ahora. ¿Por qué? Porque somos hombres caídos. ¿Te das cuenta? Y la pregunta es, ¿cómo puede el hombre conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede saber lo que Dios piensa acerca de eso, de aquello? ¿Cómo? Bueno, hay una sola forma de saber la voluntad de Dios. Y esto está revelado ¿dónde? En la Biblia, en su palabra. Es aquí donde encontramos la voluntad de Dios. Lo que Dios quiso revelarle al ser humano está aquí ya en la Biblia. Lo acabamos de leer en Hebreo. Dios, habiendo hablado a su pueblo a través de los profetas, ahora ha hablado ¿a quién? A través de su Hijo, a través de Jesucristo. Todo lo que los apóstoles escribieron acerca de Jesucristo es como si Cristo estuviera hablando, es como si Cristo estuviera mostrándonos ya la voluntad de Dios. Así que todo está aquí, ya no necesitamos nada. La Biblia es suficiente, la Biblia es pertinente para enseñarnos todo lo que tenemos que saber de Dios en esta tierra. Y bueno, hay solamente esa forma de saber la voluntad de Dios, y es a través de su palabra. Antes era a través de los profetas, no tenían ni el Antiguo Testamento a la mano, ni mucho menos el Nuevo Testamento. Y Dios usaba a los profetas. Pero ahora, hermanos, Dios ciertamente invistió a los apóstoles del don profético para traerle la doctrina a la iglesia y ser edificada, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos las doctrinas ya de los apóstoles. Este es el fundamento. Fundamento es Cristo, ¿verdad? Y Cristo le dio sus doctrinas ¿a quiénes? A los apóstoles. Y hoy nosotros tenemos ya esas doctrinas y tenemos que perseverar en las doctrinas de los apóstoles. Entonces, ¿qué es un profeta? En palabras sencillas, es un instrumento que Dios usa. Es una persona que Dios usa para hablarle a las personas. Es alguien, hermanos, que Dios usa para comunicarse. Ahora, la pregunta ahora es, ¿qué es un falso profeta? Bueno, es alguien que pretende hablar en el nombre de Dios. Pero en realidad, como vamos a ver en unos pasajes, él está hablando por su propia cuenta o bajo la influencia directa de Satanás. O sea, en palabras más sencillas, es una persona que habla falsedades, pero en el nombre de Dios. Eso es bien importante. O sea, este falso profeta se atribuye a sí mismo a hablar en el nombre de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que estos falsos profetas no se ponen en las esquinas, ni mucho menos van a las iglesias para decir, Dios no existe, y aquí estoy para desviarte del camino correcto hacia el camino incorrecto. Por lo tanto, olvídense de la Biblia, escúchenme a mí. No, o sea, decir todas esas cosas sería demasiado obvio. Decir, este es un falso profeta, por lo tanto no lo voy a escuchar. No, estas personas, según lo que dice Jesús, son personas que tienen una personalidad carismática. Estas personas traen inclusive, antes decíamos subirle la mano, ¿verdad? O con él mismo, pero ahora ya con tantos artefactos electrónicos, pues él trae su Biblia en cualquier dispositivo. A la hora de hablar es muy persuasivo. Y dice Jesús que hablan en el nombre de Dios. O sea, mencionan continuamente a Jesús. Entonces es mucho más difícil discernir en esta manera a este profeta. ¿Por qué? Porque viene en el nombre de Dios. Habla como si fuera hijo de Dios, como si fuera una oveja. Y por lo tanto, esta persona puede decir, he aquí lo que dice la Escritura. He aquí lo que dice la Biblia. Y bueno, citan un texto aquí, otro texto allá, pero siempre lo citan fuera de su contexto. Y bueno, son muchos los incautos e ingenuos que son atraídos al ver a estos individuos que están usando el lenguaje bíblico. Por ejemplo, mira, en el tiempo de Jeremías, los falsos
profetas abundaban bastante. O sea, este era una cosa con la cual tuvo que tratar Jeremías una y otra vez. Jeremías 14, por ejemplo. Jeremías 14:14 dice ahí, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas, ¿en qué? En mi nombre. Esto es lo que hace difícil a veces detectar a estos falsos profetas y por qué muchos de ustedes todavía los escuchan, porque no tienen ese discernimiento que tú obtienes aquí en la Biblia. O sea, el discernimiento es tener la capacidad de ver qué es un falso profeta y qué es un verdadero. ¿Y cómo vas a saber si tú no conoces las características que la Biblia revela acerca de un falso y un verdadero profeta? Entonces tú, porque habla bonito, porque habla en el nombre del Señor, pues tú ya has por sentado que es un profeta verdadero de Dios. Y dice Jeremías, dice que Dios le dijo, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón les profetizan. Así es que vemos aquí, hermanos, que esa visión que muchas veces dan las personas, yo tuve una visión del Señor, Dios me habló, Dios me dio un sueño, en este caso siempre son visiones mentirosas, salidas del engaño de su propio corazón, y vienen enseguidas con un, así dice el Señor, ¿sí? O sea, profetizan en mi nombre, así dice el Señor. Si estos profetas hubiesen comenzado diciendo, en el nombre de Baal, pónganme atención, o en el nombre de Belcebú, pónganme atención. Bueno, pues ninguno de los judíos habrían prestado atención, pero estos hombres no llegaban y se presentaban así. Ellos venían ante el pueblo diciendo, he aquí las palabras del Dios de Israel. Y muchos incautos e ingenuos, pues empezaban a prestarle atención. ¿Y qué dice Dios acerca de ellos? Profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los mandé, yo no los envié, ni les hablé. Mire, este problema de los falsos profetas era algo tan común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, escucha lo que dice Jesús en Lucas 6:26. Lucas 6:26 dice Jesús, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, ¿con los qué? Con los falsos profetas. O sea, vemos que Jesús menciona que este problema era algo muy común antes. Así hacían sus padres, así hacían sus descendientes cuando estaban ante esos falsos profetas. Así que como vemos, esto no era algo raro en el Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo más. Si uno regresa ahí a los primeros 5 libros, que por cierto están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo por parte de Moisés, pues vamos a ver ahí a Moisés hablando muchas veces de los falsos profetas. Y por ejemplo en Deuteronomios capítulo 13, aquí vemos a Dios dándole instrucciones a Moisés acerca de los falsos profetas. Y escucha lo que dice Deuteronomio 13:1. Dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharás su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Escuchad el siguiente versículo. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto. No sé si le puedas bajar un poquito, como que hay un pillido al último orden. Dice ahí, tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Dios tu Dios te mandó que anduvieses y así quitase el mal del medio de ti. Como vemos, estos falsos profetas no era algo nuevo en la época de Jesús ni en la era nuestra, no, siempre han existido. Ahora, lo que llama mucho la atención ahí, si usted es un buen observador, es cómo Dios le dice a Moisés que trate con los falsos profetas. O sea, mátalos, mátalos. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? ¿Que Él es cruel? No, Él sería cruel si Él no le dijera a Moisés qué hacer con estos falsos profetas. Porque estos falsos profetas dañan, perjudican al rebaño de Dios, al pueblo de Dios. Y Dios no va a permitir eso. Es por eso que dice, ¿sabes qué? Darles muerte a esos falsos profetas. ¡Wow! Qué palabras tan más fuertes, ¿no? O sea, Dios quería que su pueblo entendiera que eso de aceptar a los falsos profetas no es cualquier cosa, no. O sea, están interviniendo en la obra de redención que Dios antes de la fundación del mundo planeó.
están estorbando a Dios. Y por lo tanto, Dios dice, es necesario hacer algo al respecto. Escucha lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 9. Dice allí Isaías, Dios hablando, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decirnos cosas halagüeñas, halagadoras, y luego profetizad mentiras. Wow, o sea, es increíble que este pasaje nos está enseñando que va a haber personas que querrán escuchar falsas profecías. O sea, este es un mercado para los falsos profetas. Siempre están ahí porque el ser humano por naturaleza no quiere oír la ley de Dios. Está inclinado siempre a querer vivir a su manera, a determinar por él mismo o a estipular qué es lo correcto y qué es lo malo. Y aquí Dios nos está diciendo, o sea, es fácil engañar a las personas porque las personas no quieren oír mi ley, no quieren oír lo correcto. Ellos prefieren oír mentiras. Y bueno, no solamente Isaías y Moisés nos hablan acerca de los falsos profetas, Jeremías también. Si tú lees el libro de Jeremías, tú vas a ver que de manera repetitiva, una y otra vez, comenzando desde el capítulo 5 hasta los últimos capítulos, ahí Jeremías está identificando a los falsos profetas. Ahí encontramos advertencia tras advertencia tras advertencia. Y uno llega al Nuevo Testamento y encuentra más de lo mismo. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, ahí escuchamos lo que Jesús dice. Escucha lo que dice Jesús, ahí en Mateo 24, versículo 4 al 5. Respondió Jesús, le dijo, miren que nadie los engañe. Una vez más, una advertencia de Jesús, porque vendrán muchos. Yo quiero que tú notes, hermanos, que los versículos que estamos citando, la palabra que más se repite, aparte de falsos profetas, es muchos, 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 muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué? Engañarán. Versículos más adelante, Jesús dice lo siguiente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a qué? Ahí está la palabra nuevamente que se repite una y otra vez. Muchos, muchos, muchos. Vendrán muchos en mi nombre, muchos serán engañados, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, en el Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros. Note ahí que Pedro dice que habrá, es un hecho, va a haber falsos maestros, no existe la posibilidad, no, va a haber falsos maestros que ¿qué van a hacer? Van a introducir encubiertamente, ¿sí? Vienen vestidos como ovejas, ¿te das cuenta? Eso es lo que los hace peligrosos, están encubiertos, tú no sabes, ellos presentan una apariencia de piedad, de que son de Dios y cualquier incauto ingenuo se traga rápidamente el engaño. Entonces Pedro dice ahí, van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún van a negar al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué nos dice el apóstol Juan acerca de este tema? Bueno, su primer carta, capítulo 4, escucha lo que dice Juan, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no le creas a todas esas personas que vienen a ti diciendo, vengo de parte del Señor, soy un pastor, soy un profeta, soy un apóstol. No le creas a toda persona que viene a ti diciendo que viene de Dios. Más bien prueben los espíritus a ver si son de Dios. O sea, pruébalos, examínanlos. Es necesario que ustedes me examinen a mí. Yo tengo un espíritu, yo soy un alma, yo soy un individuo, yo soy una persona. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, te dice a ti, prueba los espíritus para ver si verdaderamente vienen de Dios, porque son muchos los que salen diciendo que vienen de Dios y no vienen de Dios. Dios no los envió, Dios no los mandó. Entonces son muchos, dice ahí nuevamente la palabra muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Ahora, escucha lo que Pablo le dice a los ancianos, a los apóstoles de la iglesia de Éfeso, Hechos 20:29. Dice allí el apóstol Pablo, porque yo sé, se está despidiendo ya de estos ancianos, de estos pastores que estaban en esa iglesia de Éfeso, y dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de ustedes que lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño. ¿Estás escuchando eso? O sea, yo sé, Dios me lo reveló, van a entrar lobos rapaces y no van a tener compasión de las almas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, de ustedes mismos, ¿qué?
¿Se da cuenta que el pastor César, después de 20 y tantos años de ministerio, se apartó? De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, lo vimos muchos meses atrás, versículo 11. Él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está el engaño, ahí está lo difícil de discernir, porque vienen como si fueran verdaderamente apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, vienen como si fueran ángeles de luz. Así que no se extrañen, si también son ministros, se disfrazan como ministros de justicia. Luego Pablo en Romanos 16, 17 y 18, escucha lo que dice. Pablo aquí hasta hace un ruego, les ruego, o sea, les imploro. ¿Qué, Pablo? ¿Qué nos implora? Que se fijen, que pongan atención, que vigilen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido. La doctrina de Jesús es importante. Sin conocimiento el pueblo perece. Las doctrinas son las enseñanzas de Jesús. Todavía no olvido, se me quedó algo tan marcado lo que dijo la esposa de un pastor que tiene años predicando. Estamos en una junta ahí de pastores y ella dijo, no, es que lo que la gente necesita ya no es doctrina, ya no es enseñanza, es que les des un abrazo. Pues sí, ese abrazo y que los ayudes económicamente les va a ayudar aquí y ahora, pero a la hora de salir de este mundo, la luz de la eternidad, necesitan la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Y es por eso que Pablo sabe lo importante que es la doctrina y dice, fíjense en esas personas que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido de la Biblia y apártense de ellos. ¿Por qué? Dice ahí Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no al bíblico. A Él no lo están sirviendo, porque una de las características de un verdadero siervo de Jesús es que predica el evangelio, es que predica todo el consejo de Dios, porque es la palabra la que los hace libre de la ira de Dios primeramente, libre de ser esclavos del pecado, por cuanto oyen la verdad del evangelio y saben que son pecadores y entonces se arrepienten, ponen su fe en Jesús y entonces Dios, un corazón contento y humillado, no lo desprecia, les da el Espíritu Santo y entonces ahora sí, con el poder del Espíritu Santo pueden combatir contra el pecado que mora en cada ser humano. Entonces dice ahí Pablo, estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios deseos, a lo que ellos creen que es la verdad, a sus propias opiniones. Y dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Un ingenuo es aquel que es falto de conocimiento y de experiencia. Es una persona muy sincera, pero actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona. Jesús está diciendo, prueba a través de Juan, prueban los espíritus. Porque han salido muchos falsos profetas, pruébalos, van a venir diciendo que vienen de Dios, pruébalos. Pero estas personas, no, ellos dan por sentado que todo mundo, porque hablan el nombre de Jesús, viene de Dios. Entonces, vemos claramente que la Biblia nos advierte una y otra vez acerca de los falsos profetas. Siempre han existido y siempre van a existir mientras estemos aquí en la tierra hasta que Jesús venga. Y Jesús nos advierte de ello. Tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque sus almas corren peligro. Así que si estás interesado en el estado de tu alma, en el futuro de tu alma, estas palabras son para ti. Estas palabras son para mí. Por lo tanto, escuchemos lo que Jesús nos dice aquí con mucha seriedad. Porque una vez más, no va a ser la sinceridad lo que cuenta. Lo que va a contar es si abrazaste con todo tu corazón la palabra de Dios, la verdad de Dios. Si tú tomas el camino equivocado con todo y tu sinceridad, no vas a llegar a la vida eterna. Mire, una de las equivocaciones más comunes que cometen los hombres que a la hora de escuchar el evangelio pues se sienten inquietos, o sea, ya les perturba, hay un infierno, soy un pecador. Y uno de los errores más comunes que estos hombres cometen es que ellos piensan que lo que cuenta delante de Dios no es la doctrina, lo que uno cree, lo que vale, sino la sinceridad de tu fe. Así, o sea, yo sé que Dios está conmigo. Una persona me dijo, hablando de que le decía de que yo veo que te estás apartando de lo que antes creía, de las verdades fundamentales. Y me decía esta persona, pero puedo dormir en paz, Claro, ya te engañó el corazón, ya te engañó Satanás. Por eso, o sea, él dice, como en otras palabras, yo tengo una fe sincera de que yo creo que estoy bien con Dios, de que Dios está conmigo. Pero si ya no crees en estas doctrinas, yo pensando en mí, no, ¿cómo vas a estar bien delante de Dios?
Entonces, este es uno de los grandes errores que cometen este tipo de hombres. O sea, ellos piensan, delante de Dios, la doctrina no es tan importante, más bien es la sinceridad. Y no es así. Jesús nos va a decir que esto no es así. Pablo nos acaba de decir, fíjense en lo que causan división en contra de la doctrina bíblica. Fíjense. O sea, hay doctrinas fundamentales que no podemos negociar, que tienen que ver con el destino de nuestras almas. Y estas son las doctrinas que tenemos que creer, que tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. De lo contrario, la ira de Dios estará sobre nosotros. Así que dicen algunos hombres, si somos sinceros, Dios nos va a aceptar en su presencia. Aunque no hayamos abrazado tales enseñanzas como esta, pastor, de que es necesario venir a Jesús en arrepentimiento. No, no, no. Una vez más, la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, con toda tu sinceridad, dice aquí este proverbio, tú puedes ser en un camino, que si es el camino de muerte, eso es a donde tú vas a llegar, un camino de muerte. O sea, tu sinceridad no va a evitar que termines en ese camino de muerte si estás en el camino de muerte. O sea, hay solamente dos caminos. Y cada uno de esos caminos conducen a dos destinos, solamente dos destinos, vida eterna o muerte. Así es que, como vemos, la Biblia nos está diciendo que esto de la sinceridad no es suficiente. Tienes que asegurarte que estás en el camino correcto, porque Jesús claramente advirtió, hay una sola puerta, hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Y según esa puerta, dice Jesús que se estrecha el camino angosto. Y los que decidan entrar por la otra puerta, que es espaciosa, que es ancha, van a terminar en destrucción. Así que es la verdad de Cristo lo que cuenta y no la sinceridad del hombre. Es bíblico. Y bueno, como podemos ver, el Nuevo Testamento abunda dando advertencias y advertencias acerca de los falsos profetas. Y de ahí la exhortación a mirar con atención, a fijarnos, a probar los espíritus. De ahí el llamado a vigilar, porque estos hombres no vienen a nosotros diciendo abiertamente, soy un falso profeta. No, ellos vienen disfrazados de siervos de Dios, asegurándonos que fueron enviados de Dios. Pero según Jesús dice, vienen a hacer daño. Según Pablo, son lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño de Dios. De ahí lo importante. Pastor, pero ¿por qué tan insistente en este asunto? Bueno, porque mira, hay muchas personas, no quiero decir creyentes, hay muchas personas que según ellos ya tienen ubicados quiénes son los falsos profetas. Bueno, de ellos dicen José Smith y los mormones, Charles Russell y los testigos de Jehová, Elena White y los adventistas de los últimos días, o sea, los sabatistas. Ya, pastor, esos son los falsos profetas. Y es verdad, todos ellos son falsos profetas. Pero el asunto, según estos pasajes, es que ellos no son los únicos falsos profetas que han salido por todo el mundo. No, no lo son. Me atrevo a decir que en estos momentos ellos ya no son los más peligrosos. No, los más peligrosos están dentro del cristianismo, dentro de las iglesias evangélicas. Pablo nos acaba ahí de asegurar. Son lobos rapaces y se van a levantar dentro de ustedes mismos, dentro del mismo cuerpo de ancianos, dentro del mismo cuerpo de esa iglesia de Éfeso, y no van a perdonar al rebaño. Y de ahí la exhortación del apóstol Pablo que no vimos, pero que está ahí mismo en el capítulo 20, versículo 28. Por lo tanto, debido a esto que va a suceder, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos, que es la misma palabra, es el mismo rol. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo tengo una responsabilidad. Quizás esto para ti sea aburrido y otra vez, pero yo estoy cumpliendo como obispo, como pastor, puesto por el Espíritu Santo. Yo estoy puesto para apacentarlos con la verdad, para prevenirlos, para ayudarlos a discernir que es un falso profeta. Porque tu alma está de por medio, tu alma está en peligro, y sobre todo en los días que estamos viviendo, días difíciles, peligrosos, donde se ha multiplicado los falsos profetas. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado una serie solemne advertencia: guárdense los falsos profetas. Y vemos que el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos advierte Dios lo mismo, una y otra vez. Tengan cuidado. Y entonces todo esto nos enseña que hay un peligro evidente del cual debemos de cuidarnos. Por lo tanto, no debemos de tomar estas palabras con ligereza. No, debemos de tomarlas con seriedad. No podemos darnos el lujo de ser incautos. Jesús nos dice, guardados, manténganse en guardia, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que según Jesús, si no tomamos estas advertencias en serio, podemos ser devorados por estos lobos rapaces. Víctor, te encargo ahorita. Ok, habiendo visto en primer lugar que es un falso profeta, es alguien que habla falsedades en el nombre de Dios,
vamos a ver, en segundo lugar, el engaño del falso profeta. La pregunta que tenemos que levantar es, ¿cuál es el engaño que usa el falso profeta? Porque como decíamos hace un momento, los falsos profetas no se presentan en las iglesias diciendo soy un falso profeta, no. Sin embargo, escuchemos nuevamente lo que Jesús nos dice. O sea, porque ¿cómo vamos a poder detectarlo si ellos no se presentan, pastor, diciendo abiertamente soy un falso profeta? Bueno, vamos a volver ahí al pasaje de Mateo 7, versículo 15. Dice ahí Jesús, guardado los falsos profetas que vienen a ustedes, ¿cómo vienen? ¿Cómo se presentan detrás de los púlpitos estos predicadores? Dice ahí Jesús, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús nos dice que son lobos rapaces, pero parecen ovejas. Jesús nos dice que son hijos del diablo, pero parecen hijos de Dios. Este es el engaño, hermanos. Escucha lo que dice 2 Corintios 11:13, lo citábamos hace rato, pero yo quiero que leamos textualmente este pasaje. Dice ahí 2 Corintios 11:13, gracias. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Ahí están cómo vienen ante nosotros, cómo se presentan como apóstoles de Cristo, como ángeles de luz, como ministros también de ¿qué? De justicia. O sea, parecen ovejas, pero son lobos rapaces. Esa es su realidad. Son lobos rapaces. Parecen apóstoles de Cristo, pero son apóstoles fraudulentos falsos. Parecen ángeles de luz, pero son unos mismos demonios. Parecen ministros de luz, pero son ministros de las tinieblas. En otras palabras, hermanos, estos hombres externamente parecen ser del rebaño de Dios, parecen ser de los nuestros, pero no lo son. Recordemos una vez más que Pablo ya nos dijo en Hechos, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es por esta razón que son tan engañosos externamente. O sea, parecen personas mansas, parecen personas amables, inofensivas, bien llenas del Espíritu Santo. Habló lengua, lo vio, pastor, mire la unción, mire cómo fluyen palabras, mire cómo me hace sentir bonito y chinito. Y sobre todo cuando Él está hablando y por medio está la alabanza, tocando una música suave. Esto es lo que los hace ser tan engañosos, hermano. Parecen ovejas. ¿Pero qué son en realidad, según Jesús, según la palabra de Dios? Lobos rapaces. Esta palabra rapaz es la palabra griega harpax, que significa estafador y ladrón. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo figurativamente es, piensen en un lobo rapaz. ¿Qué es lo que tienen? Mire, en aquel entonces conocían los lobos. O sea, la audiencia de Jesús sabía bien de lo que estaba hablando Jesús. Cuando Él mencionó esto de los lobos rapaces, Jesús sabe que la audiencia conoce bien a los lobos. Quizás nosotros no, aquí no hay lobos. Quizás vemos un coyote uno que otro. Pero en aquel entonces era muy común que los lobos salieran de su hábitat y venían a las aldeas y empezaban a buscar a las ovejas, a buscar a los animales más torpes para comérselos. Entonces, aquí es como si Jesús les estuviera diciendo, piensen en un lobo rapaz, ténganlo en su mente. ¿Qué es lo que tienen en sus patas? Tienen garras bien afiladas, listas para agarrar a su presa. ¿Y qué es lo que tienen en su hocico? Colmillos bien puntiagudos, afilados. ¿Para qué? Para devorar a su presa. Así que, hermano, lo que Jesús está diciendo, estos falsos profetas que vienen disfrazados como ovejas, son animales feroces, son personas feroces, que no se apiadan de nada, que ellos no van a perdonar al rebaño de Dios, lo van a despedazar por completo, hablando espiritualmente. Al final de cuentas, lo que más importa no es lo terrenal, no es lo físico, es lo espiritual. ¿Qué hiciste con tu alma? Entonces es lo que va a pasar, van a destrozar el alma de las personas, las van a alejar más de Dios, haciéndolas creer que están cerca de Dios, cuando es todo lo contrario. Así que por esta realidad con la cual Jesús está hablando, nos lleva a concluir que un lobo, hermanos, no existe para otra cosa que para devorar a la presa más ingenua, más incauta, más tonta. Por lo tanto, así como uno no puede usar a un lobo como mascota y llevarlo a la casa y tratarlo como un gatito, bueno, de la misma manera, nosotros tampoco podemos traer a los falsos profetas y meterlos en las iglesias como si fueran inofensivos. Según Jesús, estas son personas feroces que no van a perdonar las almas del rebaño de Dios ni a nadie, por lo tanto tenemos que cuidarnos de ellos.
¿Por qué? Porque recuerda, Jesús acabando de decir, tengan cuidado de no entrar por esa puerta que es muy ancha, que es muy espaciosa, porque esa lleva al destino final, que es condenación eterna. En medio de ese contexto, Jesús está diciendo, tengan cuidado de los falsos profetas. O sea, es como si Jesús estuviera diciendo, esos falsos profetas se ponen enfrente de esas dos puertas y les están diciendo a las personas, por esta puerta es más ancha, más espaciosa, más cómoda, más fácil, por aquí va al cielo, no tienes que arrepentirte, puedes seguir viviendo en tu pecado, no hay problema, vas a llegar al cielo. Y Jesús dice, tengan cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no van a perdonar, ellos van a devorar el alma de cualquiera. Por lo tanto, hermano, estos hombres, según Jesús, no son inofensivos, son muy crueles y tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso por lo que, como vimos hace un momento, Pablo en Romanos 16, versículo 17 al 18, nos advirtió con ruego, ¿verdad? Mantengan sus ojos abiertos, fíjense. O sea, hay un enorme peligro que representan estos hombres terribles. Una vez más lo leo y les proyecto el versículo 18. Dice ahí Pablo, más les ruego, hermanos, que se fijen en contra de los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo aquí está de alguna manera desenmascarando a estos falsos profetas. Y él dice, no le sirven al Señor. Dicen que le sirven al Señor, pero no le sirven al Señor por cuanto no están cuidando el bienestar de las almas. Ellos están cuidando todo menos eso. Ellos están cuidando que sus finanzas estén bien, que la iglesia numéricamente esté creciendo y todas estas cosas. Pero ellos no están sirviendo al Jesucristo revelado en la Biblia. Sirven a sus propios vientres. Y dice Pablo que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí esta palabra, hermano, de estos hombres, esa palabra con suaves, esa palabra es la palabra griega restrología, que está compuesta por dos palabras. Resto, que significa útil, bueno, beneficioso, y logía, que significa discurso. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que estas personas vienen con un buen discurso, útil, beneficioso para la vida de las personas. O sea, ellos una vez más no llegan diciendo, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la existencia de Dios. No, ellos vienen encubiertamente hablando de cosas que son útiles aquí en el ahora. O sea, hablan de la unidad familiar, hablan de la crianza de los hijos, hablan del matrimonio, de la salud y cosas como estas. Pastor, pero entonces está hablando que hablar de la familia, hablar de la unión matrimonial, hablar de todas estas cosas son malas porque esto es de lo que hablan los falsos profetas. Yo no estoy diciendo eso. No, es necesario hablar de estos temas. Lo malo es que cuando nuestra predicación de cada semana está alrededor de estos temas, lo hacemos lo más importante cuando esto no es lo más importante. Lo más importante debe ser lo que Dios dice que es lo más importante. A la luz de la eternidad, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde vas a pasar la eternidad tú? ¿Dónde? ¿Va a ser en el castigo eterno o dónde? La vida eterna, el reino de Dios. Esto es lo más importante. Pero ¿qué se hace hoy en día en la mayoría de las iglesias? Descuidan estos temas que a la luz de la eternidad son los más importantes. Estos temas fueron inspirados por el Espíritu Santo y tenemos que hablar constantemente de ellos, porque de lo contrario, esos falsos profetas que andan por donde quiera y que hoy ya no necesitamos que ir a sus iglesias porque los tenemos en el iPad, ¿verdad? En los artefactos, en los teléfonos celulares, ahí están, con más razón, hermanos. Tenemos nosotros que tener el discernimiento para poder saber quién es un profeta de Dios verdadero y quién no lo es. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Yo sé que aquí todos nos creemos muy listos. Nadie se queda aquí ingenuo. Pero eso es una verdad delante de Dios. Si tú no conoces Biblia, si tú no tienes conocimiento de Dios como Dios dice que debes de tenerlo, tú eres un ingenuo delante de Dios. Las exhortaciones constantes de la Biblia es que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Abunde. De día y de noche medita la palabra de Dios. Si no estamos en nuestra mente llenos de la palabra de Dios, pudiéramos nosotros actuar en ocasiones ingenuamente. Y la cosa es que Dios nos dice, tengan cuidado, aún ustedes. Pastor, pero entonces, ¿cómo sabemos si ahora usted mismo no es un falso profeta? Porque todo indica que es un verdadero profeta. Predica buena doctrina, pastor. Bueno, no se preocupe, de esto vamos a hablar la próxima semana, porque ahí vamos a hablar detalladamente acerca de las doctrinas
que predican estos falsos profetas. Pero ya para concluir en esta hora, vamos a aplicar un poco lo que hemos visto. Iniciemos diciendo que Jesús tuvo que advertir a sus seguidores no solo que es dificultoso entrar, hermanos, por esta puerta angosta debido a las exigencias del Evangelio, sino también debido a los falsos profetas. Es ahí donde se vuelve dificultoso. O sea, ya te dice el Evangelio, tienes que divorciarte del pecado, eso es dificultoso, no quiero, y luego te encuentras a los falsos profetas donde quiera diciéndote, no es necesario, vente a la iglesia, aquí Dios está con nosotros, vente, mira, no, qué bonita la alabanza, eres todo poderoso, y ahí están cantando y diezman y ofrendan, y salen y ellos están felices. Esto no es lo único que lo hace dificultoso de entrar, de que la puerta está bien angostita y que tengo que divorciarme del pecado. No, ahí están estos falsos profetas, convenciendo a todo incauto, ingenuo, a entrar. No hay problema, no es necesario que te divorcies tú del pecado. No, tú puedes venir a Jesús, Jesús murió por todo, es por gracia la salvación. Y amén, es por gracia. Pero donde hay gracia verdadera, donde hay fe verdadera, donde hay salvación verdadera, ahí hay obras, ahí hay un corazón dispuesto, deseoso a querer cumplir la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí genuinamente, y está peleando contra el pecado constantemente. ¿Y sabes por qué pelea? Porque tiene una nueva naturaleza ya. No pelea en sus propias fuerzas, no pelea con la nueva naturaleza, con el espíritu que Dios le ha dado. Y entonces Jesús está diciendo, esto es lo que lo hace más dificultoso entrar por esta puerta. Por lo tanto, esfuércense a entrar. Así que aquellos que no han entrado por esa puerta angosta, hermanos, debido a que no han estado dispuestos a dejar su vida de pecado, y cuando estuvieron a punto, pues vino un falso profeta, otro predicador, le dijo, no es necesario, tú vente aquí con nosotros, y aquí todos estamos bien. Bueno, Dios te dice a través de esta predicación, a menos de que decidas esforzarse a entrar por esta puerta estrecha, con mi ayuda, tu destino final va a ser el lago de fuego. Por lo tanto, elige entrar por la puerta estrecha. Clámame a mí. Clámame. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si no tienes fe, pídeme a mí. Aumenta mi fe, Señor. Sálvame, dame un nuevo corazón. Pero es que no estoy totalmente dispuesto, pastor. Aún así, pídele a Dios que te dé esa disposición. Esfuérzate a entrar. Según de Corintios 6:12 nos dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído, como ahorita. En el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Una vez más, el brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, solamente atrévete a pedirle al Señor. Y recuerda lo que Jesús dice, muchos procurarán entrar por la puerta estrecha y no podrán. ¿Debido a qué? Una vez más, a las altas exigencias del Evangelio y al engaño de los falsos profetas. Por lo tanto, esfuérzate y no trates de entrar con tus propias fuerzas, no, es con la fuerza del Señor. Y ven en arrepentimiento y fe. Ven reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo que eres un pecador y que por lo tanto la ira de Dios está sobre ti. Y eso te va a llevar a pedir misericordia. Y yo te puedo garantizar por lo que dice la Biblia, no porque yo sea Dios, ¿verdad? Pero por lo que dice la Biblia, que Él te va a salvar. Corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así es que no te apoyes en tu sinceridad. Yo así como estoy bien, pastor. Y yo sé que Dios está conmigo y lo siento y lo creo y le oro. Bueno, si tú no estás transitando por ese camino que Jesús ha descrito, que es el que lleva a la vida eterna, con toda tu sinceridad vas a terminar el camino de muerte. Así es que no escuches ni a la voz de tu corazón, ni a la voz de aquellos falsos profetas que con palabras suaves y lisonjas y elogios engañan tu corazón. No, escucha lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice Jesús aquí en su escritura. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Bueno, tú necesitas hacer precisamente de la palabra de Dios una lámpara. Que ella sea la que te alumbre, que ella sea la que te guíe, que ella sea la que te dicte cómo debes de vivir, no los demás. Ni yo mismo, si yo estoy predicando algo fuera de la Biblia, no me hagas caso, escapa por tu vida, huye de mí. Y ve y exponte a la predicación de todos aquellos que fielmente exponen las escrituras tal como están reveladas. Padre precioso,